Aunque pierda. Decía uno rehabilitándose, decía, gloria a Dios, aunque pierda. Y yo pensaba, yo acababa de llegar y decía, si Dios nunca pierde, ¿no es verdad? Pero es que aunque pierda, yo decía él, ¿entiendes? Decía, aunque yo pierda, gloria a Dios. Después de muchos años lo he entendido, bendito sea el Señor, Dios nunca pierde, amén. Gloria a Jesús. Quiero presentarles al Señor su palabra. Yo ruego que tu misericordia ponga en milagros forma de palabra, reprenda Satanás en el nombre de Jesús y proclamo tu señorío en esta hora. Toca cada mente, cada corazón, reprenda toda incredulidad y que podamos salir edificados, exhortados, consolados, Señor. Consolados y edificados, consolados y exhortados. Sí, tu palabra, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. El otro día leía ahí sentado en Éxodo 4:33. Pues algo muy curioso, porque algo que es básico, pero que a veces igual de repente pues no entendemos o nos cuesta entenderlo. En el 7:16 hay muchos versículos que dicen lo mismo. Por ejemplo, cuando el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto, Dios con su mano poderosa por medio de Moisés pues fue enviado para sacarlo de Egipto. Amén, todos conocemos esta historia. Pero ¿cuál era el propósito que tenía para el pueblo de Dios el Señor? Si nosotros hemos sido rescatados del mundo y de una vana manera de vivir, dice el Señor en su palabra, tiene un plan para nosotros y tiene un propósito. Amén. Y el propósito es el mismo que para los antiguos. Dice el Señor, y dile Jehová, estaba hablando a Moisés, y que así dijera al faraón, y dile Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí que hasta ahora no has querido ir. Y si seguimos leyendo en el 8:1, le repite lo mismo. Y le dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y así repite en el 8:20, en el 9:1 vuelve a decir, entonces Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y lo repite en el 9:13 y lo repite en el 10:13, para que no tengamos ninguna duda. Dios quiere libertarnos, quería libertar a su pueblo del yugo de la esclavitud para que les sirva. Amén. Amén. Si Dios te ha libertado de algún vicio, te está libertando de algún vicio, o te está libertando de algún temor, de alguna idolatría, el propósito que Dios tiene para ti, como lo tenía para su pueblo, es que les sirvas. Amén. En Deuteronomio 10:2, en el Antiguo Testamento, dice el Señor en su palabra, 10:12, se titula así, lo que Dios exige, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y que le sirvas de igual manera. Gloria a Jesús. Cuando Josué entra en la tierra prometida, en Josué 22:5, el propósito de Dios para Josué en aquella tierra que fluía leche y miel que Dios le había prometido a su pueblo, y el propósito que estaba encomendando al siervo de Dios, que estaba al frente, decía, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Entonces, el pueblo llega a la tierra prometida, una tierra de bendición donde no están esclavos, donde los racimos eran que los tenían que llevar como si fueran cerdos así colgados, eran los racimos de uvas, una tierra que fluía leche y miel, y el propósito que Dios tenía para ellos
mandamientos y la ordenanza básica era que lo amaran, andaran en sus estatutos, lo sirvieran de todo su corazón. Amén. Gloria a Jesús. Hay algo de Hebreos 11:39, que es lo que tenemos ahora delante de nosotros. Y esto de Hebreos 11:39 es maravilloso porque hubo gente que fue aserrada. Siervos de Dios que fueron cerrados vivos, así metidos entre maderas y cerrados vivos, por causa del Dios vivo, por causa del Señor, por causa de Yahvé. Hubo gente que anduvieron errantes en los desiertos. Todos hablan del capítulo de la fe. Otros fueron maltratados, muertos a filo de espada, tremendo. Todos habían gente en lo que pasaron por causa de Dios. Yahvé, es un mandamiento de Dios, de Jehová de los ejércitos. Pero dice la palabra de Dios, y todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea que para nosotros Dios ha provisto algo mejor que para ellos, y ellos dieron la vida por Dios, por sus mandamientos, por Jehová de los ejércitos. Y Dios ha provisto algo mejor para nosotros. ¿Qué es lo que ha provisto Dios algo mejor para nosotros? En Filipenses 2:7 habla la palabra de Dios, de lo que ha provisto mejor para nosotros. Ya sabemos qué ha provisto Dios mejor para nosotros. ¿Qué ha provisto Dios mejor para nosotros? ¿Qué ha provisto Dios mejor para nosotros, hermanos? Jesucristo, amén. Filipenses 2:7. Pero fíjate lo que dice el Señor, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Este es Cristo, amén. Amén. Este es Jesucristo. Y la forma es lo que se ve. No es la esencia. Puede haber esencia, pero si no hay forma no ves nada. Y la forma es lo que se ve. Por eso Cristo tomó forma de siervo, se hizo como un siervo y estuvo entre aquellas gentes, resucitó de entre los muertos y ahora está entre nosotros por medio del Espíritu Santo. No le vemos en forma, pero ellos lo vieron en forma. Amén. Y él tomó forma de siervo, de hombre. Gloria a Jesús. Pero fíjate lo que dice antes, la palabra de Dios, porque esta es la base del siervo, dice, y lo que inspira la palabra de Dios, dice: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si alguna comunión en Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Dice: no hagáis nada por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es la base de lo que el Señor quiere poner para nosotros, porque este es el sentir que quiere poner nosotros. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que Cristo Jesús, el sentir que tenía y el sentir que nos solicita el apóstol es esta lista de cosas. No hacer las cosas por contienda, por vanagloria, por humildad, estimando a los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino por lo de los otros. Amén. Amén. Esto es la base del siervo, es la base del servir, según dice la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Dice el Señor en su palabra en Marcos 10:45, y nos lo deja bien claro, porque para que no tengamos dudas, pero la palabra de Dios debemos entenderla, amén, no leerla tal cual. Y esto todos lo sabemos, lo hemos entendido y todos lo sabemos. Marcos 10:45 dice el Señor, es básico, amén. Dice que porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Este es el propósito de Jesucristo. Jesucristo quiere servirnos. Ha venido a servirnos, amén. Y a dar su vida por nosotros, por todos los que creemos, amén. Que sepas que Dios
Jesús quiere servirte. Aunque te cueste creerlo, esto es lo que es. Si hay un ejemplo de servicio, está en Juan 13:3, de parte de nuestro Señor. Siempre esta palabra, pues no sé, yo la he ganado como se dice, rema en mi vida. En Juan 13:3 dice la palabra de Dios. Fíjate, dice el Señor. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús en su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, dice la palabra de Dios, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa, se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos. Amén. Amén. Y eso se llama servir. Amén. Amén. Si tuviéramos que lavar los pies a nosotros, nos costaría, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el detalle y lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar con esto? Es que antes de levantarse Jesús, antes de quitarse su manto, antes de tomar la toalla y ceñírsela, antes de poner agua en el lebrillo, antes de comenzar a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla, dice la palabra de Dios, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que era el Señor de todo. Jesús tenía claro quién era, su identidad, amén, y que había salido de Dios y que a Dios iba. Sabiendo esto Jesús, su identidad, quién era, entonces comenzó a lavar los pies de sus discípulos, amén. Amén. Yo creo que no hacemos muchas cosas porque no sabemos quién somos, amén. Y yo creo que lo que hacemos es reflejo de lo que somos, amén. Amén. Pero lo que hacemos porque nos mandan, sí, eso es obediencia, gloria a Jesús, amén. Pero lo que hacemos voluntariamente, eso es lo que es de ti, eso es lo que te late, lo que te nace. Y de eso que haces de ti, de lo que te late, de lo que te nace, eso es lo que tú eres. Yo creo que Jesús no tuvo que recibir la orden del Padre, lava los pies a los discípulos. Yo pienso que no. Jesús recibió la orden del Padre cuando estaba en Getsemaní. 3 veces se levantó de la oración en el huerto de Getsemaní y fue a buscar a los discípulos para que oraran por él. Dice, mi alma está angustiada hasta la muerte, decía. Le hablaba con Simón. Y 3 veces se levantó de la oración y 3 veces dijo lo mismo, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Amén. Eso sí que era obedecer a Dios, ahí sí que estaba haciendo obediencia a Dios. Cuando estaba dando los pies a los discípulos, estaba haciendo algo voluntariamente. Yo pienso así, bueno, yo creo así, o así lo he recibido cuando preparaba esto de parte de Dios. Lo que pasa es que en esas 3 veces que fue y vino Jesús y oró de rodillas, pase en esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabes lo que pasó en esas 3 veces? Que Jesús asumió la voluntad de Dios. La primera oró y se fue a levantar a los discípulos a pedirles que oraran, que la apoyaran en oración. La segunda exactamente igual. Pero la tercera, ¿y sabes lo que pasa cuando oramos a Dios y no estamos convencidos de una cosa y no podemos llevar a cabo la voluntad de Dios? Pues que oramos ahora y oramos después y oramos la próxima y al final el Espíritu de Dios nos convence y podemos ir a la cruz. Amén. Amén. Ese es el poder de la oración, ese es el poder de Dios en nosotros, porque si Dios no estuviera en nosotros, van a nuestra fe, si Cristo nos resucitó. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad? Amén.
¿Qué es lo que hacemos cuando estamos solos? ¿Qué es lo que hacemos cuando nadie nos ve? ¿Qué es lo que hacemos cuando no tenemos nada que hacer porque no nos han dicho que no tenemos ninguna orden de hacer nada? Pregunto. ¿Qué es lo que hacemos? Porque eso es lo que somos. Gloria a Jesucristo, amén. Amén. Gloria a Jesús. Y yo creo que a partir de decisiones voluntarias es cuando viene el crecimiento de nuestras vidas, amén. Yo creo que es lo que Dios bendice eso, las decisiones voluntarias en favor de su voluntad, no las decisiones impuestas, porque esas, bueno, ahí no te queda más remedio, pues ni modo, lo haces. Pero las decisiones voluntarias es donde ahí empieza el crecimiento y empieza la madurez, amén. Y también era una decisión voluntaria que había tomado el Señor, porque en Lucas 4:18, él tomó forma de siervo, dice la palabra de Dios, pero en Lucas 4:18 fue tentado en el desierto. El Señor fue tentado en el desierto y el diablo le dijo: mira, si postrado me adorases, todos estos reinos que ves te los daré a ti, porque a mí me pertenecen. Y el Señor le reprendió y le dijo: solamente a tu Dios servirás, solamente a tu Dios adorarás y a Él servirás, amén. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque te quiero dar otro dato en esta tarde. Eso está escrito en Lucas 4:18, la tentación de Jesús. Pero en Lucas 16:13, un poquito más adelante, está pasando algo que dice el Señor de su propia boca: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿Entendemos? ¿Hasta ahí? ¿Amén? O sea, si sirves a dos, o a uno le haces de más y al otro le haces de menos, o al otro le haces de más y al otro le haces de menos. Y después dice la palabra de Dios: no podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea que si hay un enemigo que tenemos, por ahí a todas las males, dice la palabra de Dios, es el amor al dinero. No el dinero sí, porque el dinero sirve para todo. La palabra de Dios dice: el dinero sirve para todo, pero el amor al dinero es la raíz de todos los males. Si sirves a la riqueza, si sirves a... no vas a menospreciar a Dios y vas a tener a Dios en poco. Si sirves a Dios, vas a tener a las riquezas en poco. Amén. Por eso, o uno u otro. Amén. Gloria a Jesús. Cuando dice la palabra de Dios de Pablo, dice: siervo de Dios por la gracia, siervo de Jesucristo por la gracia de Dios, y así presenta sus epístolas. Y es que era un siervo de Dios. Amén. Pero en 2 Corintios 11:25, esto ya es el Nuevo Testamento, no es el Antiguo. En 2 Corintios 11:25 encontramos el currículum de Pablo. Gloria a Jesucristo, amén. Espero no haberme confundido. 2 Corintios 11:25. Dice 3 veces, bueno, dice antes, dice, yo más, habla del siervo de Dios, del ministro de Cristo. Y dice que habla encima como si estuviera loco. Encima dice la palabra de Dios que habla como si estuviera loco. En el 11:23 dice, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he sido recibido 40 azotes, menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he fallecido en naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de migración, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Ese es el currículum vital de Pablo. Ya no es de los antiguos, ya es del Nuevo Testamento. Amén. Amén. Por eso, él dice, siervo de Dios, siervo de Jesucristo por la gracia de Dios, y así empiezan sus epístolas. Amén. Era un título que había obtenido por gracia. Gloria a Jesús. Pero ¿qué nos concierne a nosotros de todo esto que
estamos hablando? Pues en Romanos 6:19 habla la palabra de Dios. Ya vamos a nosotros, porque aquellos fueron grandes hombres que no somos dignos de desatar su calzado, la verdad. Pero en Romanos 6:19 dice, y sigue hablando como humano, Pablo habla, dice: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, porque vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces está diciendo que presentemos nuestro cuerpo, que presentemos nuestros miembros como siervos de Dios para servir a la justicia. Eso es lo que Dios solicita en esta noche de nosotros. Amén. ¿Con qué podemos servir al Señor? Pues sí, con nuestro amor, con nuestro corazón, con lo que tenemos dentro, que nos nace, que nos late, pero con nuestro cuerpo, con nuestras manos, con nuestros miembros, con nuestros sentidos. Amén. Amén. En 2 de Timoteo 2:21 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Para ser siervos de Dios, para ser instrumentos de Dios, porque un instrumento es algo que lo utilizas y te facilita la labor. ¿Entendemos? ¿Sí, no? En vez de pegar así con el mazo, pegas con un martillo y funciona mejor. La palabra de Dios es como un martillo que levanta la piedra, dice el Señor. Amén. Para que sea así esta noche, para nosotros. Amén. Pero podemos servir al Señor de muchas maneras. Porque dice que en una casa grande hay instrumentos de oro y de plata, y también hay instrumentos de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, pues será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. ¿Y cuáles son estas cosas? Pues en definitiva la iniquidad, porque dice la palabra de Dios que aparte de ser iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén. Y esto es para temer a Dios. Amén. Antes no había ese problema. Antes los que servían a Dios entraban el sumo sacerdote al lugar santísimo, allí no había luz, había una cortina gigante y detrás estaba la sequina, la presencia de Dios. La luz iluminaba aquel lugar. Y el sacerdote entraba con un faldón y en ese faldón había campanitas. Y aquí del sacerdote había una cuerda y la cuerda lo tenían los de fuera. Si el sacerdote estaba en pecado, subía aquí al lugar santísimo, que solamente iluminaba la sequina, la presencia de Dios, y caía fulminado. Y entonces, cuando se veía que no se veían las campanillas del borde del sacerdote, nosotros algo pasó. Tiraban de la cuerda y allí salía el final. Ahora no, por medio del Señor y su misericordia de Cristo, podemos andar entre las cosas del Señor y andar con 1000 rollos y 1000 historias ocultas y 1000 suciedades. Podemos estar aquí y solamente sale Dios lo que hay en nuestro corazón. Amén. La misericordia de Dios es grande. Amén. 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 Aún así, aprovechémosla. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Creo que solo tengo que decir en Hebreos 12:26 lo que hizo aquella mujer que lavó los pies de Jesús, enjuagándolos con sus lágrimas, con un perfume de nardo de gran valor. Agradecimiento. Hebreos 12:26. Habla de servir al Señor como